Ramiro. ¿Te No, parece? nuestro segundo invitado del día. Perdón, nuestro segundo invitado. Roberto Calderón. Roberto Calderón, dele usted la bienvenida. Muchas usted gracias. Es un gentleman. Roberto, ¿cómo está? Buenos días y gracias por dispensarnos para esta entrevista. Vamos a hablar más que la situación sobre lo que acontece en el tema o en este impasse diplomático con México. Quiero su criterio ahora que en la ciudad de Miami se realiza ya el cuarto día desde este juicio por el tema Odebrecht. Y aquí hay una parte que a mí me llama la atención, sobre todo cuando está involucrado también acá el ex vicepresidente Jorge Glass. Y este señor Concepción dos Santos señala, y al final de la jornada, que el testimonio y la defensa de Pollitt, que había objetado su presencia, es decir, la de Concepción Santos, señalaba él la entrega de 55 millones de dólares en coimas a funcionarios ecuatorianos entre 2010 y 2016. De esos, entre 17 y 18 millones se entregaban al ex vicepresidente Jorge Glass, y dice incluso Concepción Santos que el ex contralor Carlos Pollitt guardaba el efectivo en caja fuerte y en cartones de champán. Con este preámbulo, con este antecedente, Roberto, si bien es cierto hubo este impasse con el país hermano de México por el tema precisamente de Jorge Glass, ahora que se encuentra en prisión en La Roca, toda esta serie de hechos que aparecen desde Miami influirán o a la final no en este tema que se debate en Ecuador y en la ciudad de Miami. ¿Qué tal? Nuevamente los buenos días. Buenos días, qué gusto estar nuevamente por acá. Claro. Gracias. Creo que las declaraciones de José Concepción Santos desde Miami ciertamente pues abonan a agravar la condición del privado de libertad Jorge Glass, en vista que si es que se quiere otorgar algún tipo pues de beneficio en su situación judicial, sobre todo en el tema del caso Odebrecht, pues esto va a dificultar de que se considere de que ha existido alguna condena indebida, porque se estaba argumentando que el caso fue declarado nulo en Brasil y por ello pues no tenía ya sustento la declaración de José Concepción Santos. Y si bien estas declaraciones son nuevas y no entró dentro del caso, pero de alguna forma la imagen de Glass se ve menoscabada, pues, y más que presentarse como una figura política perseguida, lo que hace es agravarle su posición política, porque no puede hasta ahora justificarse por qué su tío, el difunto pues Rivera, recibió este dinero de parte de la empresa Odebrecht. Es decir, que no hay justificación para ello. Hasta ahora no se explica el recibimiento de esa cantidad tan astronómica de dinero, y eso pues a mucha gente sí le deja la duda de que en realidad algo raro estaba ocurriendo ahí, y lo que dice José Concepción Santos es que no es nada raro, es que él entregaba coimas. Eso es lo que él ha declarado. Roberto, y en este sentido usted señala algo que hace que formule la siguiente pregunta, porque seguimos el caso de Odebrecht y en Brasil el actual presidente Lula da Silva lo da por cerrado, pero se podría reabrirse, no sé, para otros países en América Latina, porque recordemos que la firma Odebrecht estuvo en toda Sudamérica y también opera en otras partes del mundo. Pero en el caso de Sudamérica y puntualmente en el Ecuador, se reabre pese a que en Brasil lo dieron ya por cerrado. ¿Cómo queda la instancia jurídica en este momento? El asunto es que siempre se puede reabrir un caso, sobre todo por el tema de cohecho. El delito de cohecho, que es el delito de sobornos, es un delito imprescriptible. Entonces, eso puede abrirse, es un delito que puede incluso juzgarse en ausencia. Entonces, no dudo que de existir mérito, de existir pues gente que haya recibido estos 55 millones de dólares que menciona José Concepción Santos, incluso se le pueda, sobre los bienes que haya adquirido con ese dinero, implementar un juicio de extinción de dominio, es decir, quitarle los bienes, el dinero o cualquier tipo de propiedad que haya sido pues comprado con este dinero, ¿no? Desde luego.
Vamos al plano nacional, Roberto. Escuchaba ayer también, paralelamente, mientras salía todos estos hechos en el caso de Odebrecht, acá en el Ecuador, vemos también que las personas involucradas en estos casos de metástasis, purga principalmente, puntualmente Javier Muñoz, Wilman Terán, incluso el expresidente de la Judicatura, Wilman Terán, ahora en prisión, señala que él también quiere anticipar su testimonio porque tiene información valiosa. ¿Cómo valoramos esto, Roberto? Desde su punto de vista como penalista, obviamente. Creo que el principal efecto que esto produce es que se dé más certeza a que la actuación de la fiscal general fue la adecuada. Es decir, que todo este entramado de corrupción que estamos viendo se está develando porque siempre va a haber alguien dentro de estas organizaciones delictivas quien, buscando algún tipo de beneficio en el proceso penal, delate al resto. Y eso es lo que estamos observando, cómo estaba el sistema de justicia pues altamente politizado, altamente corrompido, con la finalidad de producir fallos y decisiones de jueces que, lejos de buscar la justicia, lo que están haciendo es perjudicando al mismo sistema porque recibían órdenes de arriba, en este caso de vocales del Consejo de la Judicatura y del mismo presidente, en que se actúe de cierto modo para beneficiar a ciertos personajes. Entonces, se robustece la figura de la fiscal general. Queda al descubierto que es una red de corrupción que todavía tiene tentáculos largos que siguen enquistados en el sistema. Tiene que haber una purga mayor, pero en alguna forma esto va a coadyuvar a que se resten posibles o potenciales votos en la Asamblea Nacional, con lo que se hablaba de un pedido de juicio político para la fiscal general. Ese es el primer efecto político. Ya en la parte jurídica, lo que las personas rindan en su testimonio tiene que ser corroborado con otro tipo de pruebas que se actúen en el proceso penal. Es decir, no solamente porque alguien mencione algo en un proceso penal, pues eso es definitivo, sino que las pruebas tienen que ser varias, unívocas, relacionadas y directas, y eso corresponde a una valoración mucho más compleja. Correcto, Roberto. Yo no soy abogado, pero concuerdo con usted, efectivamente. O sea, no es una valoración absoluta el testimonio de una persona, hay que contrastarla. Continúa la entrevista el abogado Ramiro Cepeda. Roberto, ¿cómo estás? Ramiro Cepeda te saluda. Buenos días. Yo sí soy abogado. ¿Y dónde queda el principio universal del no bis y videm, no dos veces sobre lo mismo? Si ya es un tema cerrado en Brasil, y déjame ser abogado del diablo un poco para sacar lo mejor de la entrevista, ¿dónde queda ese principio? Si ya está cerrado en una parte, abrirlo en otra, resultaría que el tema de la imprescriptibilidad es que no se puede, que no se extingue nunca mientras no se presente. Cuando se presenta y se agota, resulta que no es que ya ha prescrito, sino que está agotada la instancia y están agotados, porque si no, uno no podría ser declarado inocente nunca. Correcto. Voy a empezar con el tema del ne bis in idem, para que un poco nuestra audiencia nos conozca, ya que los abogados, al igual que los médicos, nos encanta usar nuestros términos propios, que son absolutamente directos y precisos a lo que queremos describir. El ne bis in idem es una institución dentro del derecho que dice que una persona no puede ser juzgada dos veces por la misma razón. Debe existir lo que se denomina identidad objetiva, es decir, el mismo tipo de delito, de proceso, e identidad subjetiva, es decir, los mismos sujetos. En este sentido, cuando me refiero que puede el caso traer todavía cola acá en Ecuador, me refiero a que se han otorgado, según la declaración de José Concenciado Santos, 55 millones de dólares en sobornos. Es decir, que debe haber, afuera de los 18 millones, gente que recibió esta cantidad pues de dinero, de cohecho, que no ha sido procesada aún. Entonces operaría para el tema de identidad objetiva y subjetiva, procesos contra quienes no fueron vinculados dentro del proceso de delincuencia organizada, de asociación ilícita, y que inició con el caso Odebrecht. En ese sentido, podría la Fiscalía perseguir a este tipo de sujetos. Correcto, entendido, pero resulta que hay un entramado que fue internacional, se generó con una empresa de Brasil,
para obras en distintos países de Latinoamérica. Circunscribámonos a Ecuador. Ese dinero recorrió por el mundo hasta llegar a cuentas de esto. O sea, es un delito de concurrencia múltiple en lugares distintos con distintas jurisdicciones. ¿Cómo integrar un mismo hecho para darle uniformidad y poder llegar a una sola sentencia y no a varias que en definitiva pueden no cumplirse ninguna? Como cada país tiene su propio sistema de justicia y tiene el principio de jurisdicción y competencia de cada juez, creo que corresponde a la Fiscalía General del Estado más bien solicitar cooperación internacional para verificar las ramificaciones que tuvo esta ola de corrupción de Odebrecht y verificar directamente pues cuáles son las secuelas que trajo acá en el Ecuador. Iniciar procesos que independientemente de los procesos judiciales en otros países a través de cooperación con las distintas fiscalías obtenga directamente la información que necesita y abrir los casos pues de cohecho que se necesite aquí en el Ecuador. Creo que esa sería la mejor forma de llevarlo para no tener que depender de otros procesos en otros países que eventualmente si se producen nulidades, luego se va a alegar que eso se extrapoló acá en el Ecuador y que debe producir también la nulidad siguiendo un poco el principio del fruto del árbol envenenado. Es decir, que si se producen pruebas o actuaciones que son declaradas como ilegales en otro país, acá vicien también de nulidad en el Ecuador. Ok, no quiero ahondar más en el desarrollo de la entrevista por este lado, porque en verdad es un tema muy técnico, jurídico, y que es difícil de traducir en palabras para nuestra audiencia, pero lo del árbol contaminado es bastante gráfico y podemos llegar a una determinación al fin de cómo se conspiró dentro de la asociación de varias personas para poder generar obras que generaron a su vez sobreprecios, que generaron a su vez dádivas, coimas, como lo quiera poner, para determinados funcionarios y para determinadas actividades de índole político. ¿Estamos? Yo quiero llegar, Roberto, a la resolución de la OEA. Tú la has leído, yo la he leído. Mi opinión es que la sacamos barato. ¿La tuya? Creo que la resolución de la OEA salió más liviana para Ecuador de lo que se esperaba. Tiene más bien una actitud conciliatoria, pero demuestra también la debilidad de la organización cuando se refiere a tener que emitir una sanción. Hemos visto pues, históricamente en la OEA que el tipo de sanción más grave que puede emitir es la separación, la de impedir que se participe por cierta cantidad de tiempo dentro de la organización, pero pienso que de todas formas la actitud más bien es de conciliación, es que Ecuador y México reanuden sus relaciones y se dé pues esto se lo ponga como algo en el pasado. Así es que la actuación pues también del viceministro que estuvo presente en la OEA, creo que fue buena porque la resolución no solamente se refiere a una resolución de una sanción declarativa que vemos en los numerales 1, 2 y 3, sino que también en los numerales 5 y 6 de manera indirecta se refiere a lo que hizo México, es decir, se refiere a respetar las leyes y reglamentos del Estado receptor e inmiscuirse en asuntos internos de otro Estado. Esto lo dice en el numeral 5. En el numeral 6, por su parte, dice mal utilizar los locales de su misión diplomática con acciones que no son compatibles con su misión, como lo enuncia la Convención de Viena de Relaciones Diplomáticas. La resolución, si bien dice reafirmar de manera genérica, pero todos sabemos que esto se está refiriendo al Estado mexicano. Así es que esto es bueno, creo que en ese sentido el vicecanciller pues hizo una labor formidable de defensa del Estado ecuatoriano porque logra al traer eso a discusión que también pues se cite ciertas actitudes que son pues atribuibles al Estado mexicano. La no presencia en esa sesión y la no firma de Venezuela y México significa que esa resolución que se quiso consensuar a través de todos los miembros no fue del agrado de ellos. Por supuesto, ya se conocía el borrador con anterioridad y es por ello que decidieron más bien no estar presentes para que no tenga pues ningún tipo de efecto el tener que votar en contra o abstenerse, como sí lo hizo, por ejemplo, El Salvador, que tuvo un voto abstentivo, y eso un poco es un mensaje para decir, nosotros no hemos pues
no estamos de acuerdo con esa declaración, y también es un mensaje un poco velado del presidente Bukele de decir a ciertas personas que en El Salvador podrían estar buscando asilos, mejor ustedes no lo hagan, fíjense en que nosotros no estamos ni apoyando ni votando en contra en esa resolución. Tiene también una especie de mensaje con segunda intención. Roberto, y un poco para cerrar la entrevista, ¿tú crees que en algún momento se puede venir alguna sanción de carácter bilateral? Entiéndase que la tome unilateralmente, el gobierno de México, habida cuenta de que no ha conseguido el apoyo en el concierto de las naciones latinoamericanas, más allá de una simple declaración. Creo que eso no se lo verá en el corto plazo. De momento, las relaciones comerciales con México pues son regulares, siguen el cauce que tenían anteriormente. De igual forma, la recepción de ciudadanos que están visitando ese país, que tenían visa de turista, pues no se ha limitado, no ha habido ningún pronunciamiento en ese sentido de México. Sería lamentable que lo haya, porque lejos los dos países de buscar una solución, si es que incrementan medidas que son pues que dañan más aún las relaciones bilaterales, va a ser en algún momento la población quien sufra, sobre todo la población ecuatoriana, si es que se limita, por ejemplo, el tema migratorio o el tema turístico. Y por otro lado, hay que considerar que México hizo un anuncio de llevar este tema a la Corte Internacional de Justicia. Entonces, México, si bien de momento tiene un mal sabor de la resolución de la OEA, porque también le da en la cabeza, ellos esperarán a tener la resolución de la Corte Internacional de Justicia, donde pues se puede emitir otro tipo de sanciones del Ecuador, como incluso compensaciones de tipo económico, y hasta ellos no tener esa resolución, pienso que ellos están evaluando si es que tomarán algún tipo de acción de manera pues unilateral. Roberto, agradecerte por habernos atendido a esta hora de la mañana. Bastante claro los conceptos que tú has emitido aquí, y te comprometemos para algún momento por acá vengas al set a visitarnos, pues estamos estrenando casa nueva aquí en I-99. Por supuesto, desde Quito les tengo que comentar que no he ido a Guayaquil en muchísimo tiempo, así es que sí necesito pretextos para viajar allá, que es una ciudad que me encanta, y será un gusto compartir con ustedes presencialmente. Que sea venir acá y comerse un encebollado. Que tengas buen día. Gracias, muchas gracias. Saludo a la audiencia. Un abrazo. Abrimos el espacio de las menciones publicitarias. Eriquita, que se me comió la anterior. Vamos. Atención, amantes del cine. Todos los miércoles, es decir, ayer